Realmente Dios nos creó para ser felices. Ahora, el asunto está, Dios nos creó para ser felices, pero si nosotros, antes de que traiga el pecado, Dios nos creó así para eso, para ser felices. El problema está en que si con la entrada del pecado, cuando el hombre decidió, pues ya no confiar en Dios y tomar, ya conocen la historia, tomar del fruto, etc. Cuando uno se desconecta con Dios, el deseo de ser felices continúa. Seguimos con esa misma inclinación a buscar la felicidad. El problema está en que si lo hacemos quitando a Dios de la ecuación, el resultado es la autodestrucción. O sea, buscamos la felicidad, pero la buscamos de maneras que producen nuestra propia destrucción. ¿Sí? Esa es la situación clara aquí en este caso. Ahora, y fíjense bien aquí, otra manera de decir este título del sermón, voy a repetirlo otra vez, para que Dios hable bien de ti. ¿Cuál sería otra manera de decir lo mismo? Para que Dios te bendiga. Exactamente, porque dijimos aquella vez que hablamos acá, explicamos que la palabra bendecir es el equivalente a benedicere, que quiere decir hablar bien, hablar bien. Hablamos de maledicere, hablar mal, contradicere, contradecir, etcétera, etcétera, ¿no? Predecir, es decir, por adelantado, todas esas cosas, ¿no? Ahora, no sé predecir cómo será, pero bueno, el asunto está en que aquí, ¿cuál fue la respuesta de María cuando Elizabeth dijo esto? Oh, bienaventurada, tú, ¿verdad? Bendita tú entre las mujeres. ¿Cuál fue la respuesta de María? Si ustedes leen los versículos que siguen, María desvía la atención. O sea, dice, bienaventurada tú, bendita tú, ¿sí? Pero María responde, deflecting, desviando la atención a Dios. Y dice, y ella empieza a hablar, esa respuesta de María es un canto que se conoce popularmente como, ¿alguien sabe cómo se conoce ese canto? La Magnificat. La Magnificat. Porque es el momento en el que María dice, mi alma bendice y magnifica a Dios, y dice un montón de cosas después de esa parte. Entonces, esa es la reacción, fíjese. Elizabeth le dice, bendita tú, o sea, bendita tú. Estoy hablando bien de que está haciendo algo grande, está siendo instrumento de Dios. Ella no se queda con la bendición, no se queda con el dicho bueno a favor de ella. ¿Qué hace ella? ¿Se lo pasa a quién? A quien lo merece, a Dios. Eso es lo importante, ¿no? Esa es la reacción natural cuando se tiene a Dios adentro, ¿no? Como dicen por ahí, Dios dentro de uno, ¿no? En teos. Y bueno, ahora, a menos que hagamos eso, a menos que cuando recibamos un elogio, una felicitación, una buena palabra, que alguien nos está, por cierto, elogio quiere decir lo mismo, eulogos, buena palabra, es lo mismo, ¿no? Una alabanza, un elogio, una felicitación, debemos de transmitirla al que produjo ese hecho en nuestra vida. Suena mucho que pedir, es muy raro eso, muy exigente, muy raro. Bueno, no es exigencia, es por nuestro bien, y es lo que vamos a ver ahora. A menos que hagamos eso, vamos a empezar a mirar delante de nosotros. Es más, esta semana hablamos en la escuela sabática sobre la adoración en la educación, el aspecto educativo, ¿no? Como parte de la adoración como parte de la educación. A ver, les doy una pregunta. ¿Cuál fue el primer alumno que falló la clase de adoración? Una clase. ¿Y cuál fue el primer alumno que falló esa clase? ¿Perdón? Caín, ¿no? Antes de él. Antes de él. Antes de ella. Exactamente. Lucifer, dice la Biblia, lo describe en capítulo Ezequiel 28, no tenemos tiempo para ir allí y detallarlo, pero pueden leerlo ustedes. Dice que era perfecto, era hermoso, ¿sí? No tenía ninguna falla. Dios no creó a Lucifer, Dios no creó a Satanás.
al enemigo, al adversario. Dios creó a Lucifer, el ángel hermoso, perfecto. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo fue que pasó de ser Lucifer a ser Satanás? Cuando comenzó pero es cierto, qué perfecto, qué hermoso, etcétera. Y empezó, en lugar de desviar la gloria que había recibido ¿de quién? De Dios. Dios lo hizo, Dios lo creó. En lugar de recibir la gloria y transmitirla, ¿qué hizo él? La recibió y la absorbió, la procesó, la centró en sí mismo. O sea, el punto aquí es, a menos que adoremos, perdón, quise decir, a menos que pasemos la gloria que recibimos de Dios a otros, vamos a comenzar a adorarnos, a admirarnos, a elogiarnos, a alabarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Y eso es algo que debía uno de tomar en consideración. Por cierto, palabras equivalentes a adorar. Pues tenemos loar, tenemos apreciar, tenemos ensalzar, enaltecer. Fíjense, Jesús dijo, si yo fuere levantado sobre la tierra, otra manera de decir el levantado sobre la tierra quiere decir si yo fuere enaltecido, a todos atraeré a mí mismo. O sea, que si nosotros adoramos a Dios de manera correcta, ¿cuál es la manera correcta de adorar a Dios? En espíritu y en verdad. Ok, correcto. En espíritu quiere decir que sea algo que sea producido por el Espíritu Santo. Y en verdad quiere decir que sea de acuerdo con los principios de su palabra. Es más, cuando ustedes dicen la palabra amén, lo que están diciendo es una palabra que se deriva de la palabra emet. Y la palabra emet lo que quiere decir es verdad en hebreo. O sea, amén quiere decir así sea. O por eso algunas versiones dice en verdad les digo. Jesús lo que dijo fue amén, amén. En el idioma que hablaba Jesús, que era arameo, que es muy parecido al hebreo, en ese idioma Jesús lo que decía es cuando sus Biblias dicen de cierto os digo, Jesús lo que dijo original, sus palabras fueron amén, amén. O sea, 2 veces amén, una vez tras la otra. ¿Sí? Pero bueno, entonces es importante que tengamos claro qué es la adoración genuina. Vamos a ir a un pasaje que es muy conocido por nosotros, pero el enfoque que le vamos a dar tal vez no es tan conocido. Vayamos a Apocalipsis capítulo 14, versículos, el 6 y 7. ¿Alguien léame el 6, por favor? O si se lo sabe de memoria, léamelo, por favor. Sí. Luego vi a otro ángel que volaba en medio del cielo y que llevaba el evangelio eterno para anunciarlo a los que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. O sea, gracias. Un mensaje global, inclusivo, porque Dios es inclusivo, ¿sí? Un mensaje que no debe de haber nadie que no lo conozca, nadie que no lo llegue a saber, a enterarse de él. Ahora, los expertos, los que estudian teología, los teólogos, han encontrado que el libro de Apocalipsis tiene un esquema, a lo mejor nunca han escuchado esta palabra, en forma de quiasmo, que empieza aquí como los salmos, y lo que dice acá se repite acá, y luego lo que dice acá se repite acá, al punto en el que cuando llega al centro está lo más importante, en medio de esa parte. Y en el libro de Apocalipsis se encuentra lo mismo. La primera parte de Apocalipsis es paralela a la última parte de Apocalipsis. Y así va avanzando hasta llegar al centro del libro de Apocalipsis. Y el centro han encontrado que es el capítulo 14. Ahora, del centro, o sea, el centro del capítulo 14, seguía el versículo 7. Leyó la hermana el 6 y el 7, ¿qué dice? A ver, alguien quiera leer el 7, por favor. De ahí mismo, de Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. Gritaba a gran voz, teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Bueno, no sé qué versión es esta, pero bueno, dice
el mensaje que trae este ángel, acuérdense que el versículo previo dice que este mensaje viene a darse a todo el mundo, etc. Y acá dice que lo está dando a gran voz. Es el mensaje más importante. ¿Y por qué es importante? Bueno, dice, temed a Dios y dadle gloria. ¿Cómo que temer a Dios? ¿Será que le debemos de tener miedo a Dios? No, hemos aprendido que temer a Dios quiere decir respetarle, tenerle en alta estima. Más bien sería como admirar a Dios. Y si hay algo que uno va a adorar, el único que es adorable es Dios. A veces nosotros usamos las palabras mal. Si ya alguna vez me han escuchado hablar de que he dicho yo que la gente que usa la palabra para cualquier cosa, awesome, está diciendo una palabra que normalmente se usa para Dios. Porque Dios es el único que sí es digno de admiración, digno de una sorpresa increíble. O sea, that's why God is awesome. Por esa razón. Pero si uno le dice awesome a un carro, una guitarra, cualquier cosa, pues la palabra se devalúa. Sí, se devalúa. Lo mismo ocurre aquí. Si nosotros adoramos cualquier otra cosa, es más, seguido vemos en Facebook, en cualquier lado, vemos por ahí un video de un gatito o un perrito. Dice, adorable dog, an adorable cat. El único que es adorable es ¿quién? El único que es adorable es Dios. Si yo le llamo adorable, estoy devaluando, estoy rebajando de valor, que pierda valor la palabra adorar. Entonces yo puedo adorar cualquier cucaracha, cualquier cosa, ¿no? En ese caso, ¿no? Así que es importante que tengamos esto claro. Entonces, temer a Dios realmente es tener a Dios en alta estima, que no haya nada en tu estima por encima de Dios. Darle gloria, ¿qué quiere decir? Que we deflect what we have good from us para con Dios. Que desviamos cualquier cosa que recibimos, cualquier don todo buen don proviene ¿de quién? De Dios, de lo alto. Entonces, si tenemos algo que es digno de alabanza, hay que darle la gloria, hay que darle hay que desviarlo al que le corresponde. Porque de esa manera otros podrán conocer, otros podrán aceptar y podrán sentir realmente que es lo mejor. Y ese es el cometido que tenemos aquí. Ahora, entonces dijimos, temer a Dios, darle gloria, la hora de su juicio ha llegado. Este versículo en griego es un poco ambiguo, esa parte del versículo. La hora de su juicio ha llegado. Quiere decir tanto que Dios va a iniciar un juicio y este juicio ha comenzado. Esa es una manera de entender el versículo. Y la otra manera es que Dios está siendo juzgado. Y saben que las dos son correctas. Las dos son correctas porque Dios está juzgando. La gente está juzgando a Dios. Como no lo puede ver, puede juzgar a quienes dicen conocerle. O sea, a nosotros. Entonces la hora del juicio de Dios ha llegado. Dios está siendo enjuiciado por el mundo y por el universo entero. ¿Cómo es que Dios permite que haya tanta cosa? La gente pregunta, ¿cómo es que Dios permite que haya maldad, que haya muerte, que haya sufrimiento, que haya dolor? Y la gente de una u otra manera dice, bueno, si Dios es tan bueno, ¿por qué permite eso? Entonces está juzgando a Dios. Y mientras no se muestre toda la evidencia. Por cierto, dejé mi Biblia allá atrás. Pero como traigo la Biblia acá, la dejé allá física. ¿Alguien me presta su Biblia físicamente? Préstame un momento, por favor. ¿Saben cómo le llamo yo a esto? A esto yo le llamo la evidencia. Porque es Dios dando muestra de quién es Él. Y las dos divisiones de la Biblia le llamo ¿cómo? ¿Cómo se llaman? ¿En qué se divide la Biblia, las dos partes? Nuevo y Viejo Testamento. Antiguo y Nuevo Testamento, ¿verdad? Sí, es cierto. Pero yo reconozco que la gente no quiere escuchar esos términos ahora. La palabra antiguo suena como que no es muy deseable. Viejo, pues tampoco. No. Entonces, yo tengo un término diferente. Tómenlo tómenlo y si les gusta pueden usarlo. Yo le llamo la evidencia primera y la evidencia segunda. La evidencia primera es que lo que llaman en aquí. O sea, de Génesis a Malaquías. La evidencia primera es Dios en los orígenes,
y Dios prometiendo algo. En capítulo 3 de Génesis, Dios prometiendo algo. Y el desarrollo, el cumplimiento. El cumplimiento se ve en ¿dónde? La evidencia posterior. O sea, el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento. Gracias, hermano. Así que cuando presentan la Biblia hay gente que no quiere escuchar términos así anacrónicos. Podemos usar términos que la gente entienda. Evidencia es demostración, prueba de algo. Dios dice quien dice ser y Él lo demuestra. Ahí está su palabra hablando de todos los hechos que Él llevó a cabo en el pasado. Promesas, los hechos, e intervino cuando vio que las cosas iban por otro camino. Dios intervino, vez tras vez. Servimos al Dios. El Dios de la Biblia es el Dios que interviene en la historia. No es un Dios por allá ajeno, no, es un Dios que interviene en la historia. Y así como Él interviene en la historia, es un Dios personal. Interviene en tu vida, en mi vida, si le permitimos hacerlo. Eso es y es real, es completamente real. Más real que esta máquina, más real que esta silla, que este púlpito, cualquier cosa, ¿no? Dios es completamente real, es el autor de la realidad. Porque si no fuera por Él, metal o madera, no sé qué es, esto no existiría. Si no fuera por Él. Él es el que mantiene las cosas siendo lo que son. Ahora, ¿por qué es importante este versículo diciendo esto? Dice, temed a Dios, darle gloria, la hora de su juicio ha llegado. Y dice, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar, hasta ahí. El cielo, la tierra y el mar, ese lenguaje es ¿de dónde? ¿Dónde más encontramos estos tres juntos? Muy bien, pero normalmente como dentistas decimos que está en Éxodo 20. Y sí es cierto, está en Éxodo 20. Pero en Éxodo 20 no es más que un recalentado de Génesis. O sea, ¿por qué? Porque Dios lo creó en Génesis. Y en Éxodo se le recuerda al pueblo respecto cuando habla del mandamiento para recordar al Creador. La gente celebra el Día de la Tierra en abril. ¿No es cierto? La gente celebra el Día de la Tierra, the Earth Day, cada abril. Dios estableció la celebración de su creación ¿cada cuándo? Cada semana. Cada semana. Y entonces, la hora de su juicio ha llegado, adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar. Es el creador. Y el otro aspecto, las fuentes de las aguas. ¿Dónde más encontramos ese término? ¿Dónde más aparece en la Biblia esa expresión? No está en Génesis 1, las fuentes de las aguas o los manantiales, como leyó usted. Génesis 7:11. El diluvio. Cuando Dios abrió las fuentes de las aguas, o en otras versiones dice las fuentes del abismo, está hablando del diluvio. Y es importante porque pone a Dios, dice que la hora es su juicio. ¿Y quién es Dios? Bueno, ¿quién es Dios para juzgarme? Bueno, es el juez. ¿Y por qué es el juez? Pues por ser el creador. Usted tiene razón para... Ahora, ¿será que Dios really mean it? ¿Será que realmente me va a juzgar? Bueno, ahí tienes el diluvio. Miren, aquí hablamos mucho de que viene el cambio climático. Es más, ahora que están con el asunto de las elecciones, ¿verdad? Y esto que está pasando. Uno de los candidatos, o sea, el señor Biden, que dijo, están apoyando la idea del cambio climático. ¿Es algo grave? Dicen que es una crisis existencial. Ellos dicen eso. Ahora, ¿qué es el cambio climático? La temperatura del planeta está aumentando ¿cuánto? 1 grado centígrado o 2 grados centígrados, y eso va a causar que las aguas en las costas, en las playas, aumenten de nivel y se inunden, haya más inundaciones. ¿Sí? Ahora, y se alarma por eso. ¿Es de alarmarse? Pues sí, es preocupante. Ahora, ¿qué será lo que va a venir ahora? Que la Tierra, el planeta, va a ser vuelto a ser de nuevo. Va a ser reconstruido el planeta completo. Si quieres saber cómo va a ser el planeta, ve a Génesis 1 y 2. Ahí vas a encontrar cómo va a ser. Si tú lees Génesis 1 y 2 y luego lees Apocalipsis 21 y 22, son
los dos, el principio y el final de cómo está. Todo lo demás es el resto de la historia, ¿no? El resto de la historia de Dios interviniendo y todo esto ante el problema del pecado. Pero allí encontramos, en esencia, cómo es que Dios va a transformar este planeta. Ahora, yo pregunto, ¿qué es más grave? ¿Que la temperatura aumente 1 o 2 grados? ¿O que los elementos sean consumidos con el calor? ¿A qué temperatura se funde el hierro? Dice que los elementos van a ser consumidos. ¿A qué temperatura el hierro se convierte en gas? Sí, porque sí, el hierro se puede convertir en gas. Nada más que tiene que ser una temperatura altísima, cerca de los 2000 grados, para que el hierro pase del estado líquido al estado gaseoso. ¿Se imaginan qué temperatura? Ahora, díganme una cosa. ¿Qué es más serio? ¿1 o 2 grados del cambio climático que le llamamos? ¿O lo que la Biblia describe que va a venir? ¿Y para qué debemos de prepararnos más? Yo pregunto. A ver, díganme. ¿Será que me debo preocupar más por 1 o 2 grados cuando voy a tener todo lo demás? ¿Se dan cuenta? Entonces, ese versículo de Apocalipsis 14:7 habla de qué? Tanto de Dios como el Creador, como Dios como el Juez. Y es el centro del mensaje. ¿Sí? Y luego ya vienen lo demás, otros mensajes y todo. Ahora, hace rato yo escuchaba que mencionaron algo de, bueno, no sé si escuché, pero mencionaron algo en la lección. Hablaban un poquito de que se debía enseñar y hablaban ahí el Salmo 78 que estuvieron leyendo, ¿no? En la lección y todo. La lección lo toca de manera superficial, pero yo voy a agarrar un pedacito de allí para hablar de esto. A ver, vamos al mismo Salmo 7:8, versículos 6 al 8. Bueno, tal vez el tiempo se nos está acabando rápidamente. Mejor vamos a dejarlo allí. Voy a decir qué trata, pero no voy a poder detallar mucho. Vemos allí que el primer error de Israel, la primera falla de Israel, fue que se le olvidó las obras de Dios. Se había olvidado de las obras de Dios. En la lección estudiamos que había que estudiar las obras de Dios. La educación consiste mayormente en conocer qué es lo que Dios ha hecho y quién es Dios, de manera que la siguiente generación tenga un conocimiento acumulado y pueda servir más a Dios y pueda beneficiarse más. Porque al servir a Dios uno se beneficia más, uno crece en prosperidad. Entonces el primer elemento que pasó aquí con Israel, según el Salmo 78, 6 al 8, es que se olvidó de las grandes obras de Dios. Se olvidó de lo que Dios había hecho. Eso nos lleva no tanto a la rebelión, sino nos lleva al olvidarnos, nos lleva después permite la rebelión. Porque el olvidarnos dice, bueno, ¿y quién es Dios? Ay, fíjense, si uno lee los 10 mandamientos y dice uno, es más, la palabra mandamientos, híjole, suena así como que mandamientos y la gente no le quiere que le manden. Ahora usamos otra palabra, la ley de Dios. Y sí, la ley de Dios. En el lenguaje original, la palabra ley es Torah. Y Torah lo que quiere decir es instrucción. Entonces vemos que los 10 preceptos que Dios dio, son la instrucción de Dios para vivir mejor. La instrucción de Dios para ser feliz. La instrucción de Dios para la guía ideal para vivir, para no tener problemas, para estar de su lado y poder vivir eternamente. ¿Cómo diríamos en términos coloquiales? Diríamos que la ley de Dios o los 10 mandamientos son como un mapa del tesoro. Por eso es que cuando uno lee Salmo 119 dice, oh, tu palabra es como una lámpara para mis pies, porque tiene uno el mapa del tesoro. Y por eso es tan valioso. Por eso es tan valioso. Pero si lo vemos como hay, Dios me está exigiendo que haga esto, Dios me está pidiendo que haga esto. ¿Se imaginan? No disfruto. Estoy haciéndolo porque, acuérdense, no sé si se acuerdan que mencionamos aquí. ¿Cómo es que hay diversos tipos de obediencia? Hay gente que obedece a Dios, ¿por qué? ¿Por miedo? ¿Por temor? Hay gente que obedece a Dios por, bueno, pues a lo mejor me conviene, ¿no? Porque me ofrece un montón de cosas, pues mejor le obedezco, ¿sí? Pero no más que por el interés en el bien que va a recibir. Y hay gente que obedece a Dios porque otros lo están, mira, ven, vamos para acá, ven, vamos a hacerlo así. Ok, ya porque otros lo están empujando a hacerlo, pero no quiere hacerlo. Y hay otros que obedecen a Dios porque
ya se volvió innato, ya es parte de uno. Ya no tengo que pensarlo, ya es algo que está en mí. Por eso se habla de que Dios va a poner su ley en nuestros corazones, pero no la va a poner sin nuestro permiso. O sea, para que Dios escriba su ley en nuestros corazones, como promete en Ezequiel 33, para que Dios haga eso, nosotros tenemos que permitírselo. Para que Dios lo haga, va a ser con nuestra autorización. Y entonces sí, nuestra voluntad va a estar alineada con la de Él. Y entonces lo que le interesa a Él va a ser ¿qué? A ver, si mi voluntad está alineada con la de Dios, mi pensamiento está alineado con el pensamiento de Dios, lo que le interesa a Dios va a ser mi ¿qué? Va a ser mi delicia hacerlo, va a ser lo que yo quiero hacer, va a ser lo que me gusta hacer. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo quiero que Dios hable bien de mí, estoy diciendo, si Dios quiero que Dios me bendiga, ¿cuál es el camino para hacer eso? Primero, recordar las obras de Dios. ¿Cuál es la reacción que ocurre cuando yo recuerdo las obras de Dios? Admiración y agradecimiento. En unos días más vamos a tener Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias. ¿Sí? Y qué mejor tener en mente que el interés de Dios de que seamos agradecidos no es porque Él sea un ser egocéntrico, deseoso de alabanza. No, es porque es en nuestro propio beneficio. Al principio Dios dice, sí, alaben a Dios, ok, está bien, alaben a Jehová, ok, pero uno no conoce. Cuando uno conoce, entonces ya cambia de pensar y ya no lo hace porque le dijeron que lo hiciera, lo hace porque es algo que surge de adentro de su corazón, que dice, pero caramba, Dios me da todo esto. Ahora, ¿cómo le vamos a dar gracias a Dios y de qué le vamos a dar gracias a Dios? A ver. Por la salvación. Por la salvación, ya llegó muy lejos el hermano, pero está bien. ¿Qué más? Básico. Vamos a empezar por lo básico. Por la salud. Por la salud, porque me permitió despertar hoy. ¿Quién aseguraba que yo iba a despertar? Anoche me dormí, ¿quién aseguraba que yo iba a despertar? No, solo Dios. ¿Sí? Entonces lo primero que yo hago es agradecerle a Dios. Le agradecemos por la comida. ¿Por qué? ¿Porque es compromiso? No, porque estamos reconociéndole, a menos que podamos reconocerle como el dador de todo. Cuando comemos le agradecemos porque la comida sabe sabrosa, porque nos dio el sentido del gusto, porque la comida se ve atractiva, nos dio la vista para apreciarla, para tocarla, para degustarla, para olerla, los aromas. O sea, si uno quisiera buscar razones, a veces pasa, ay, pues yo no sé qué darle, a veces decimos en oración, Señor, te doy gracias por todo. Según nosotros es un easy way out, según ya nos salvamos con eso. No, reconócele. Yo le puedo dar gracias a Dios por la vista, me permite apreciar los colores, por el aire que respiro, el balance de la atmósfera, por tantísimas cosas, la luz solar, por el auto que trae uno, por la ropa que uno trae, por la plata que le permite Dios, le permite a uno a Dios, que Dios le permite a uno vivir, le permite a uno funcionar en la sociedad. O sea, si quieres saber de qué agradecer a Dios, agarra un diccionario. En serio, agarra un diccionario, empieza por la A. Apple, África, bueno, no sé, otra, cualquier cosa, no empieza cada cosa. Todo es creado por Dios, y es creado para nuestro beneficio, pero nosotros tenemos que reconocerle. Si no lo reconocemos, si no le agradecemos, por eso es el primer paso. Es el no agradecerle a Dios, es el primer paso caminando hacia la autoadoración, hacia el que yo. Es más, hoy día se habla de justicia social. ¿Sí han visto, no? Que hablan de social justice, justicia social. La justicia es una sola, es la de Dios. Es la justicia de Dios. Haciendo lo que es de Dios, es correcto, todo va a estar bien. Si uno busca crear otro tipo de justicia, ese tipo de justicia a veces llega a estar basado en el desagrado personal. Oh, yo estoy diciendo que eso está mal y eso tiene que corregirse porque yo estoy dándome cuenta. I am holier than thou. Soy más santo que tú, soy mejor que tú. El principio ya no es el correcto. Así que
Si queremos que Dios hable bien de nosotros, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Compartir a Dios, pasar la bendición de Dios. O sea, en otras palabras, si queremos que Dios hable de nosotros, tenemos que ¿qué? Que hacer el bien que es de Dios. Porque entonces Dios, como en el caso de Job, ¿qué le dijo Dios al enemigo cuando le presentó a Job? Oh, ¿has considerado a Job? O sea, Dios bendijo a Job porque Job estaba haciendo bien. Consecuentemente, si yo desobedezco a Dios, ¿Dios va a hablar bien de mí? No, Él va a describir que estoy haciendo mal. ¿Y qué es hablar mal? Maldecir. O sea, no es que Dios me quiera maldecir a mí, para nada. Dios me quiere bendecir. Soy yo el que se trae la maldición cuando yo decido caminar, alejarme de lo que Dios me muestra. Así que si yo quiero que Dios hable bien de mí, ¿cuál es la receta entonces? Tengo que hacer lo que Dios dice. Primero lo puedo hacer como un niño que le dicen hazlo y bueno, lo voy a hacer. Después lo voy a hacer porque me convenzo, hasta ese punto. ¿Sí? ¿Cómo sé entonces que voy en ese camino? La señora White escribió en el libro Testimonios, tomo 6, y luego se repite en el libro Joya de los Testimonios también. Escribió las palabras arbitrarias y acciones arbitrarias despiertan las peores pasiones en el corazón humano. Uno como padre o como maestro o como miembro de la sociedad, cuando uno hace demandas, obedece, hazlo porque yo digo, hazlo, cuando uno puede hacer eso, pero si uno lo hace, lo que despierta es rebeldía, es oposición. Dios no es así. Dios no nos pide que hagamos algo sin darnos abundante explicación de lo que ha hecho y la razón. Y nos dice inclusive, mira, vamos a hablar, vamos a razonarlo para que te des cuenta. A ese nivel es nuestro Padre Celestial, nuestro Creador. Y ese es el Dios que debemos de compartir con otros. ¿Saben qué curioso? De una u otra manera, esta es la iglesia y ese es el templo. Estamos ahora afuera, pero esta es la iglesia, somos nosotros la iglesia. ¿Sí? Y de nosotros depende ser parte de la solución de Dios. Dios quiere que este templo sea un faro. ¿Y qué hace un faro? Da luz, comparte a todo este vecindario alrededor de aquí, a todo este pueblo, a toda esta ciudad de Brawley. ¿Sí? Así que hay algo que tenemos que hacer. Pensemos. Dice en una visión, no sé quiénes han oído hablar de la visión de la colmena. La señora Juan tuvo una visión de la colmena. Soñó que estaban en la iglesia y en la iglesia estaban los hermanos, esto fue en San Francisco, lo que soñó, y estaban los